En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos en el primer apartado de este artículo donde el catecismo dedica 7 números al tema que tiene como título la ley moral natural. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1957 al 1960. Número 1957 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la aplicación de la ley natural varía mucho. Puede exigir una reflexión adaptada a la multiplicidad de las condiciones de vida según los lugares, las épocas y las circunstancias. Sin embargo, en la diversidad de culturas, la ley natural permanece como una norma que une entre sí a los hombres y les impone por encima de las diferencias inevitables principios comunes. Es un número maravilloso este que nos presenta el catecismo en esta mañana para aclararnos muchos criterios, ¿no? Fijémonos en la parte donde este número nos dice diferencias inevitables y principios comunes. Es decir, todos somos distintos. Dios no ha querido hacer un mundo donde todos seamos hechos en serie, ¿no? Que nuestras relaciones se basen en el igualitarismo para todos. No, eso no lo ha querido Dios. De hecho, el Evangelio habla de que cada uno recibe distintos talentos. Hay muchos pasajes bíblicos que remarcan las diferencias entre los hombres, diferencias buenas, claro está. Porque también existen diferencias entre nosotros malas a causa del pecado. Y esas diferencias Dios no las quiere. Se han introducido por el pecado. Pero hay otras diferencias buenas. Cada uno tiene sus cualidades y sus talentos. Y eso lo podemos decir a nivel personal, pero también lo podemos decir a nivel de cultura, entre los pueblos, entre las diferentes razas. Y eso, lejos de ser malo, es una riqueza. Al mismo tiempo, queridos amigos, existen principios comunes en todas esas diversidades que han salido de las manos del mismo autor. Hay unos principios comunes que se tienen que tener en cuenta, que se tienen que respetar, porque al fin y al cabo, a pesar de la diversidad que tenemos, todos estamos marcados por el mismo sello, hijos del mismo Padre, Dios, todos. Y todos tenemos la misma ley natural inscrita en nuestros corazones. Defender la vida es lo mismo en el siglo I, en el siglo X y hoy. Es lo mismo, porque eso está inscrito en nuestro corazón y no cambia. Defender la vida es lo mismo en el Japón, en la China, en España y en los Estados Unidos. Es lo mismo. Eso no cambia, porque está inscrita como ley natural en nuestros corazones. Por eso es normal, en esta diversidad tan grande, que puedan existir normas distintas entre nosotros, normas distintas y aplicaciones en los pueblos, en las culturas, a través de los tiempos, en los diferentes lugares. Y eso es lógico, que hayan leyes distintas. Pero lo que sí es claro es que todos tenemos la misma ley natural inscrita. Y los legisladores de los diferentes pueblos, de las diferentes culturas,
deben tener esta ley natural que está inscrita en sus corazones presente en el momento de promulgar las leyes civiles de esos pueblos. Muchas veces, lastimosamente, eso no sucede. Pero cuando sucede, las leyes se vuelven justas en pro del bien común. Las leyes humanas, que también las conocemos como leyes positivas, ¿no? Las leyes positivas no solo se explicitan en base a esa ley natural, sino que también esas leyes humanas, esas leyes positivas, se adaptan a las circunstancias de cada pueblo y cada cultura en un momento determinado de su historia. Y eso es bueno siempre y cuando se tenga como base la ley natural. Lo que no es bueno es que la ley humana, las leyes positivas que se van haciendo en los diferentes lugares, en las diferentes épocas, se expliciten en esos pueblos de una manera contradictoria a la ley natural. Por ejemplo, hoy día la ley del aborto en algunos países. Eso va completamente en contra de la ley natural. Por tanto, es una ley mala, mala, totalmente, porque está yendo en contra de la ley natural. Una cosa es que las leyes humanas, las leyes positivas, sean distintas en un sitio y en otro. Y otra cosa es que sean contradictorias. La aplicación puede ser diferente, pero nunca que sea contradictoria. Por ejemplo, imagínense, queridos amigos, cómo sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU si no existiera la ley natural. ¿Cómo hubieran podido hacer esa Declaración de los Derechos Humanos? No hubiera podido ser posible, porque hubiera sido una declaración de consenso de ideologías nomás, y bastante complicadas. Fíjense, queridos amigos, de hecho, muchas de las personas que firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, muchos de ellos niegan la existencia de la ley natural. Pero esa Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, a veces el hombre, lastimosamente hasta que no oye las pisadas del león detrás, como pasó, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, hasta que el hombre no ve la fuerza del mal encima y la necesidad de ahondar en la conciencia del hombre, hasta que no ve eso lastimosamente, es cuando ve la necesidad de buscar una base moral común para poder declararla ante el mundo. Y nos ha tocado pasar las atrocidades que se vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial para que tuviéramos la Declaración de los Derechos Humanos. Imagínese usted, 10 millones de muertos en la Primera Guerra y 60 millones de muertos en la Segunda Guerra. Una bomba atómica. Lo más degradable y asqueroso que ha podido existir en la historia de la humanidad es haber tirado una bomba atómica. Y tuvo que pasar semejante desgracia para que nosotros declaráramos los derechos humanos. Imagínese usted. Pero en definitiva, ¿no? Gracias a que existe una ley natural, se pudo hacer esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias a esa ley natural común. Incluso, también gracias a esa ley natural común existe el diálogo interreligioso entre las diferentes confesiones religiosas que existen en el mundo. Es lo que dijo
el Papa Benedicto XVI, en ese famoso discurso suyo en la Universidad de Ratisbona, en Alemania, el 12 de septiembre del año 2006, cuando el Papa decía a los diferentes líderes religiosos del mundo: una religión no puede ser irracional. No puede ser que alguien en nombre de la religión haga actos irracionales, porque eso está en contra de la ley natural. Y una proclamación importante que hacemos los católicos es que no pueden haber dos verdades que se contradigan una con la otra. No puede haber una verdad religiosa y no puede haber una verdad de la razón. No. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que por el camino de la razón y por el camino de la fe se llega al mismo sitio, porque no existe sino una sola verdad. Esto que dijo el Papa Benedicto XVI fue una bomba en el mundo. Es impresionante, se lo querían devorar. Porque es que la verdad es razonable, la verdad es conocible, la verdad es manifestable por la revelación. Y Dios nos la descubre. Y nosotros por la fe nos adherimos a esa verdad. Por eso es que el Papa Benedicto XVI en ese discurso de la Universidad de Ratisbona decía: cuando se invoca el nombre de Dios o de la fe para llevar adelante ciertas acciones irracionales, como por ejemplo ponerse una bomba e irse a reventar en un centro comercial, eso encubre una falsedad. Porque Dios no puede actuar así, de una manera irracional. Luego, el catecismo nos invita a dar un paso más y nos propone el número 1958, que dice: la ley natural es inmutable y es permanente a través de las variaciones de la historia. Subsiste bajo el flujo de ideas y costumbres y sostiene su progreso. Las normas que la expresan permanecen sustancialmente valederas, incluso cuando se llega a renegar de sus principios. No se la puede destruir ni arrancar del corazón del hombre. Resurge siempre en la vida de individuos y sociedades. Qué número tan profundo este, queridos amigos. Fijémonos que San Agustín, en el libro de las Confesiones, que hemos invitado tantas veces a que se lo puedan leer, en el libro de las Confesiones dice San Agustín: el robo está ciertamente sancionado por la ley, Señor, y por la ley que está inscrita en el corazón del hombre y que la misma iniquidad no puede borrar. Es muy importante esto que dice San Agustín. La ley natural es inmutable. El robo está ciertamente sancionado por la ley y está inscrito en el corazón del hombre. Por eso, si hay una ciudad donde robar no sea un delito, el hombre en su corazón sabe que quitarle a otro lo que le pertenece está mal. Que hacerle una trampa a mi compañero de trabajo está mal. Que robarle el dinero de las ganancias de la empresa está mal. Que no pagar los taxes está mal. La ley natural es inmutable. Esa huella que Dios ha dejado inscrita en nosotros es inmutable. Aunque es muy curioso, queridos amigos, que hoy en día este hombre que se cree Dios quiere borrar esa huella.
Pero su frustración, su rabia más grande es que por más que intente borrar la huella de Dios en sí, no puede, porque la naturaleza misma le muestra que aunque se quiere creer Dios, es un ser finito, que le debe rendir cuentas al ser que es infinito y el cual ha plasmado en su ser sus huellas. Y esto no le gusta al hombre de hoy que quiere ser Dios, que quiere decidir todo, que quiere ponerle nombre a todo, que quiere redefinir todo, que quiere ir en contra de todo. Esto no le gusta. Darse cuenta que en su ser tiene las huellas de su creador, le maltrata, según el hombre de hoy, ¿no? Es muy particular el contexto cultural en el que vivimos y en el que estamos expuestos todos, pero muy específicamente nuestros niños, donde todo pasa con una gran rapidez que casi ni nos damos cuenta a qué horas ha entrado todo esto, donde todo es úsese y tírese porque cambia demasiado rápido las costumbres sociales, las costumbres culturales, ¿no? Las modas, demasiado rápido. Casi a la mente no le da tiempo de estar pasando la hoja cuando ya estamos viviendo en otra. Eso le pasa a uno cuando está un periodo de tiempo lejos de su lugar de origen, aquellos que han vivido como migrantes muchos años y han regresado algún día a su pueblo, uno se queda impactado de cómo ha cambiado. Y la expresión de uno siempre que llega a su pueblo después de emigrar mucho tiempo es, ya nada es igual, ¿no? La persona pensó que iba a regresar y todo lo iba a encontrar y la expresión es, ya nada es igual, ¿no? Pero sería un error que frente a tanto cambio, nosotros nos olvidemos que hay cosas que son sustanciales, que hay cosas que son esenciales, que hay cosas que no cambian, que hay cosas que son inmutables, que lo que cambia es solo lo circunstancial, pero lo verdaderamente importante no cambia. En el siglo XXI, nosotros hoy tenemos la misma necesidad de amor, de sentirnos queridos, que los hombres que vivían en el siglo X, metidos en un castillo durante la Edad Media. Que el hombre de este tercer milenio se realiza entregando su vida y desgastándola por los demás exactamente igual como lo hacían los hombres en el siglo XII. Que hoy día nosotros al servir sentimos esa gran paz en nuestro corazón, como la sentía San Francisco de Asís por allá en el siglo XII, en el siglo XIII. La misma. Porque hay cosas que son esenciales, que no cambian en el ser humano. El mismo sentimiento de dolor tiene una madre cuando pierde a su hijo en el siglo III que la que perdió su hijo esta mañana o ayer. El mismo. Hay cosas que son esenciales, que son inmutables en el ser humano, por más que queramos cambiarles el nombre y decir que no. Por eso la invitación es a seguir a Jesús, que es el que nunca cambia, que es el inmutable. El que busque su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará. Esta palabra eterna no cambia. Y el hombre de todas las épocas, de todos los tiempos,
se realizará solamente entregándose y dándose, y nunca encerrándose en sí mismo. Eso es una ley natural, y Jesús nos lo recuerda siempre. Y fíjense, queridos amigos, que tenemos un peligro al estar invocando todo el tiempo la famosa palabra modernidad, ¿no? Es que ya estamos en un tiempo moderno, dicen, ¿no? Como una especie de justificación para no respetar la ley natural. Es que eso de que el aborto era malo, eso era de la Edad Media. Hoy ya estamos en tiempos modernos, dicen algunos, y eso ya cambió. Y hay una auténtica guerra en todo el mundo, en todas las lenguas, en todas las culturas, en la utilización del lenguaje y de los términos. Y quieren utilizar un montón de términos para tapar realidades diferentes. ¿Eh? Como usando especie de comodines, ¿no? Fíjense, uno de los términos más atacados es el término tradicional. Lo usan hoy día el término tradicional de una manera despectiva. Se burlan de nosotros, especialmente de los católicos. Por ejemplo, ¿no? Hoy en día surgen nuevas realidades familiares, ¿no? De tal manera que además de la familia tradicional de un hombre, una mujer y unos hijos, surgen otras propuestas de familias y se burlan de nosotros. Y tenemos que responder que lo que se llama familia tradicional y que usan de una manera muchas veces despectiva, es realmente lo que es una familia natural. Y no porque nos pongan dentro del término tradicional significa que está mal y que hay que cambiarla porque ya estamos en tiempos modernos. No, no, están muy equivocados. Familia tradicional lo que significa es familia natural. Lo que ocurre es que nos quieren marear, ¿no? Nos quieren enredar con la utilización manipulada de todos estos nuevos términos que se usan en día, que cada día sale uno nuevo, porque ya el de ayer ya no les funciona, entonces hay que poner uno nuevo hoy. Y esa cantidad de nombres y de títulos y de letras condiciona nuestro pensamiento. Digo yo todo esto, queridos amigos, es para que encuadremos esto que nos dice el catecismo. Aunque reniegues y niegues la ley natural, sigue inscrita en tu corazón. Un terrorista que día tras día sigue y espía a su víctima y tarda años en encontrar cómo y en dónde le va a matar, tiene una ley natural inscrita en su corazón. ¿Y tú no crees que durante todo ese tiempo que estuvo planeando matarle, en algún momento, mientras vigilaba y perseguía a su víctima, ¿no le habrá dicho su conciencia algo de por qué vas a matarle? Y sin duda que ese terrorista que va a ser capaz de matar a otra persona después de haber violado y manchado su conciencia y con su soberbia de haberse sobrepuesto sobre sí mismo, va a poder cometer el acto de asesinar. Pero ha tenido que romper el violar su conciencia para poder hacer ese acto malo. Incluso ha tenido necesidad de estar alcoholizado o drogado para acallar su conciencia ante lo que la voz de la ley natural le tenía que decir: no matar.
Y una vez acallada, amordazada la conciencia, el ser humano es capaz de tirar una bomba atómica. Es capaz de reventarse en un mall. Es capaz de matar un bebé. Esa voz, inscrita en nuestro corazón, habla a tiempo y a destiempo. Y por eso en todo este rollo del mundo moderno, todo el tiempo, cada vez más, lo que encontramos es más droga, más alcohol, más distracción, porque todo lo que se propone que vaya en contra de la conciencia va a suponer primero que haya que acallar esa voz. Y una prueba de esto, queridos amigos, muy interesante es cuando se tiene una conversación con las personas a solas que cuando se tiene una conversación en un grupo. Esto es muy curioso. Cuando las personas están en grupo, se ven todas capaces de, ¿no? Se ven todas machotes, liberales, contando sus historias, creyéndose héroes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando hablas a solas, la diferencia es abismal, ¿eh? Se ve esa ideología sobrepuesta, que está queriendo acallar esa ley natural que tiene dentro de sí mismo, y es otra persona completamente. No dejar por ninguna circunstancia que nada acalle la voz de nuestra conciencia. Luego el Catecismo nos presenta el número 1959 que dice: la ley natural, obra maravillosa del Creador, proporciona los fundamentos sólidos sobre los que el hombre puede construir el edificio de las normas morales que guían sus decisiones. Establece también la base moral indispensable para la edificación de la comunidad de los hombres. Y finalmente, proporciona la base necesaria a la ley civil que se adhiere a ella, bien mediante una reflexión que extrae las conclusiones de sus principios, o bien mediante adiciones de naturaleza positiva y jurídica. Aquí vamos a subrayar, queridos amigos, esta afirmación. La ley natural pone un fundamento sólido a las normas morales y que eso hace posible la edificación de una comunidad humana. Porque no se puede hablar de una dignidad común, que todos los hombres tenemos la misma dignidad, si no reconocemos la ley natural que existe en cada uno. Hoy en día, todo el mundo liberal niega la ley natural, porque dicen que es un concepto viejo. Y esos mismos son los que hoy quieren hablar de la dignidad común y legislar sobre ella. Y nosotros nos preguntamos, ¿una comunidad, una común dignidad en base a qué? ¿Dónde sustentan esa dignidad? Fíjense que pocas veces en la historia se ha hablado de los derechos humanos y al mismo tiempo se han vaciado de contenido esos mismos derechos. Es curioso que utilicemos las mismas palabras, pero que no estemos diciendo lo mismo. Nosotros los católicos, cuando hablamos de los derechos humanos, los basamos en la ley natural que nos obliga a todos. Mientras que del otro lado, cuando hablan de derechos humanos, lo están refiriendo como a una especie de consenso político o ideológico.
que solamente le conviene a unos cuantos que quieren pensar de tal manera. Con lo cual no decimos lo mismo, aunque estemos usando las mismas palabras, y se manipulan los términos y se enredan a las personas. Y fíjense bien que incluso han hecho pensar a muchas personas que la ley natural se confunde con el ecologismo. Imagínese usted. Que la gente escucha ley natural y piensa que estamos hablando de los árboles, de las matas, ¿no? De la naturaleza en cuanto a este reino vegetal. Y no es así. Aunque es verdad que también hay que proteger el ecologismo, sí, pero no estamos hablando de eso. La ley natural es la capacidad racional del hombre de distinguir entre el bien y el mal, lo que es conforme a rectitud y a justicia, y que nos obliga a todos, a todos. Al final, para concluir, el Catecismo nos presenta el número 1960 que dice: los preceptos de la ley natural no son percibidos por todos, sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla alguna de error. No son percibidos por todos. En la situación actual, la gracia y la revelación son necesarias al hombre pecador para que las verdades religiosas y morales puedan ser conocidas, porque no son percibidos por todos. Hay una dificultad en percibir esto. Y entonces la ley natural proporciona a la ley revelada y a la gracia un cimiento tremendo preparado por Dios y armonizado con la obra del Espíritu Santo para que podamos entender. Nos podemos encontrar culturas, personas, generaciones que tienen mucha dificultad para descubrir la presencia, la huella de Dios en ellos. Encontramos otras culturas que lo niegan. Y sabemos que esto lo obra el demonio y que lo obra el pecado, porque el pecado lo que hace es oscurecer nuestra razón para que no podamos entender. Y por eso necesitamos de la gracia, que es la única que puede iluminar nuestra razón. Incluso una persona muy inteligente puede desde la razón comprender muchas cosas, pero se va a quedar limitado si no tiene fe. Porque la fe es lo único que le va a ayudar a ir más allá de la razón, que esa razón quede iluminada para que pueda entender más. El pecado lo que hace es debilitar nuestra voluntad, oscurecer nuestra razón, encerrarnos. Y entonces es donde sale ese famoso refrán que hemos mencionado tantas veces: si no vives como piensas, acabarás pensando como vives, encerrado, oscurecido. Por eso es necesaria la gracia. Por eso es necesaria la revelación de Dios. Por eso Dios nos la da gratuitamente, porque es pura misericordia de Dios hacia nosotros, oscurecidos en la mente, que necesitamos de esa misericordia y de esa luz de Dios. Y esto es hasta tal punto, queridos amigos, que sin la gracia no tenemos la suficiente luz para conocer la ley natural que está inscrita en cada uno de nosotros. Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos a Jesucristo.
Y en este número el catecismo nos presenta un texto pequeño de la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que dice: Jesucristo viene a revelarle al hombre su propia dignidad natural. Necesitamos de Jesucristo para conocernos. Necesitamos de su gracia para alcanzar la plenitud. Necesitamos de Jesucristo para vencer el pecado y llegar y pasar de la oscuridad a la luz. Y por eso es tan importante todos los catequistas, todos los predicadores que nos están escuchando. Por eso es tan importante que nuestra predicación sea llevar a Jesucristo a todo el mundo, pero muy especialmente a mi vecino. Llevar a Jesucristo a las naciones, pero empieza por tu próximo. Empieza por ayudarle a encontrar su dignidad que está en juego. Que está en juego. Por tanto, queridos amigos, esa es nuestra tarea y esa es nuestra misión, presentarle al hombre de hoy que está en peligro total, que el único camino para encontrarse es el nombre de Jesucristo.